Lili Melgar nunca imaginó que pese a su postura humilde pero valiente y decidida dentro de todo el escándalo Shakira-Piqué, pronto su nombre coparía todos los titulares, especialmente desde que decidiera aceptar la propuesta de Shakira para aparecer en el videoclip del Jefe, de una manera bastante discreta, pero lo suficientemente contundente como para dejar nervioso y pálido al exfutbolista. Y es que bien dice el refrán popular que no hay nada nuevo bajo el sol y que no hay ningún secreto que finalmente no salga a la luz. Es con lo que Gerard Piqué nunca contó, infravalorando a Lili, la niñera que por años se encargó del cuidado de Milan y Sasha, y sin sospechar que sería ella la mujer que le permitiría a Shakira conocer toda la verdad y sus andanzas y amoríos mientras la cantante debía ausentarse por sus compromisos profesionales. Como lo oyes, fue esta mujer latina de origen boliviano la que le abrió los ojos a Shakira, contándole con lujo de detalles lo que sucedía en el hogar familiar, desde el famoso capítulo de la mermelada, y juntas habrían armado el plan de los botes para finalmente descubrir que era Clara Chía quien se la comía, hasta la ropa de mujer que Lili encontraba, quedando helada al estar convencida que no le pertenecía a Shakira. Todas esas impactantes verdades han salido a relucir a partir del estreno del Jefe de Shakira con Fuerza Régida, especialmente desde que la colombiana quisiera hacer justicia contando todo lo que realmente sucedió después de que Lili revelara los secretos de Piqué, un Gerard Piqué que no dudó en despedir a la mujer sin pagarle ninguna indemnización. Y es que con algo así, era lógico que Shakira no pudiera quedarse callada. Ya lo ha demostrado en videoclips anteriores, y esta vez no ha soportado aguantarse más. Una vez más, Shakira no se ha olvidado de quienes le han hecho daño, lanzando pullas directas no solo contra su ex-suegro y su expareja, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura, sino también contra una Clara Chía que se pensaba que ella era el único y verdadero amor de Piqué, pero ya vemos que no, pues la ropa de mujer que Lili encontraba no era de una sola mujer. De este modo, Shakira vuelve a humillar a la joven catalana de la peor forma posible, no ya dedicándole una canción entera como en Sesión 53, sino dándole donde más le puede doler, haciéndole dudar sobre la fidelidad de Piqué, y si no se convertirá la joven de 24 años muy pronto en la mujer traicionada y engañada, viviendo en carne propia todo lo que sufrió Shakira, recordándole que más temprano que tarde el karma llega. Pero muy aparte de Clara Chía, a quien en realidad Shakira ha decidido dejarla tranquila con el Jefe, lo que se ha quedado claro es que la colombiana es una mujer que jamás pactará con las injusticias. Peor aún cuando la víctima es una mujer de condición humilde y a quien le debe tanto. Es por eso que Lili Melgar cobra tanta importancia en el videoclip, pues como ya te lo hemos detallado en vídeos anteriores, la cantante quiso borrar los malos tratos de Gerard Piqué, algo que queda reflejado en el vídeo en el preciso momento en que se agarra el codo, un gesto elocuente que habla de lo egoísta que fue el exfutbolista, pese a su gran poderío económico, y cómo echó a la humilde mujer a la calle sin pagarle nada, solo por haberlo delatado. Así es, la mejor lección que Shakira quiso dar al padre de sus hijos fue haciendo público este vergonzoso hecho, del que además se valió para crear conciencia, arengando a todas las personas que han sufrido injusticias así, normalmente debido a su origen, condición o color de piel, a levantar la voz en contra de sus jefes opresores y no quedarse callados. Pero aunque hacer un vídeo de protesta como este quizás hubiera sido suficiente para muchos, para Shakira no lo era. Por eso no dudó en compensarle a Lili Melgar no solo con la poco despreciable cifra de $1 millón, sino además con parte de las regalías del vídeo, como si le quisiera decir a Piqué: esto va para ti, Gerard, que vas de sabido y que ves que facturo y facturo, y a ti que te está yendo cada vez peor en los negocios, no tengo problema con compensarle económicamente a esta mujer, que no tenía la culpa de terminar así por tu ego y tu narcisismo. A eso se refiere Shakira cuando recalca en su canción: Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Y es que al parecer, como Piqué era quien se encargaba de esos pagos, Shakira nunca se enteró de las condiciones en que fue despedida, pero tras su ruptura, no dudó en contactarla de nuevo, y pese a todo lo que pasó, la relación entre ellas era tan fuerte, y Lili Melgar, una mujer leal pero sobre todo heroicamente humilde, que no dudó en perdonar el pasado y aceptar volver donde Shakira para seguir cuidando de Milan y Sasha ahora en Miami. Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Así las cosas, no era menos de esperar que Lili se volviera famosa en las redes, y pronto todos quisieran conocer sus declaraciones de primera mano.
Así que la mujer boliviana no dudó en publicar un video en TikTok agradeciendo a Shakira por tanto, pero afirmando que por respeto no puede hablar. Los seguidores de la cantante han sabido comprenderlo a la perfección. Lo hace para protegerse y para que Gerard Piqué y su familia no tomen represalias contra ella, ni contra sus hijos, pues cuando fue despedida por el exfutbolista recibió fuertes amenazas. Además, su hija Dariana Melgar quiso dar la cara para confirmar que todo lo que se dice en redes es totalmente cierto. Misterio resuelto. Lili Melgar fue la niñera de sus hijos durante muchos años en Barcelona. Incluso hasta aparece en el vídeo, escribió en Twitter. Y por si no quedaba del todo claro, compartió otra publicación con más detalles. Para los que no saben el contexto de esta parte de la canción, ella es Lili Melgar, nana de los niños de Shakira. Lili sale en el vídeo, y Shakira menciona que no fue indemnizada. Se sabe que Piqué no pagó lo que ella le debía, por eso la referencia. Luego aclaró que a pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira, acompañando de los hashtags Lili Melgar Boliviana. Además de una imagen de su madre detrás de cámaras en el vídeo, con otro emotivo mensaje final. Te amamos, madrecita de nuestras vidas, mujer valiente, hermosa y humilde, demostrando así que Lili merece todo el apoyo que está recibiendo de Shakira. Por si fuera poco, compartió también una serie de stories en su Instagram, donde Dariana le da toda la razón a Shakira en el vídeo, junto a imágenes de Piqué, confirmando que así como retrata a Shakira a ese jefe prepotente e injusto en el vídeo, era el exfutbolista con su mamá. Después de conocer todas estas declaraciones que lo confirman todo, ¿tú qué piensas? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y síguenos para más vídeos.